Muy buenas tardes a todos y gracias por su espera. Eh, a continuación, me encantaría hacer una semblanza acerca de nuestro primer ponente de esta tarde. Se trata del doctor Marcos Delgado Ríos, de quien me voy a permitir compartirles alguna información. El doctor Marcos Delgado Ríos es un ingeniero químico en control ambiental por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene una maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental por el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, CIMAP, en la ciudad de Chihuahua. Es licenciado en Educación por la Escuela Normal Superior José Medrano y doctor en Ciencia e Ingeniería Ambiental por la Universidad de Texas en El Paso. Es docente investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez desde hace 15 años. Es coordinador de la materia en Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez desde del 2011 al 2013 y actualmente es encargado de la Oficina de Representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, en el estado de Chihuahua. Pues sin más preámbulos, permítanme ceder el micrófono al doctor Marcos, a quien le agradecemos haberse tomado el tiempo para compartir esta tarde su ponencia con nosotros dentro de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Química, doctor. Estamos muy contentos porque lo haya aceptado y le cedo el micrófono. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos. Al contrario, gracias, doctor Zapata, por la presentación. Veo con mucho gusto caras conocidas en esta presentación. Me da muchísimo gusto que mi alma mater en este momento sea la que está a cargo de esta reunión de la ANFEQI. Muchísimas gracias a la doctora Gwendolyn Peraza también por la oportunidad de exponer. Realmente esta va a ser una charla acerca de algunas experiencias que hemos tenido acerca de la enseñanza de la química computacional en las carreras principalmente de química de QFB en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues si me permiten entonces comenzamos la presentación. Les comentaba que esto más bien es una charla acerca de la experiencia que un servidor ha tenido impartiendo la materia de química computacional en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, específicamente en licenciatura. Y bueno, esto va en concordancia con lo que se mencionaba hace un momento acerca de la importancia de la química, de la computación, de la informática, del software y todas las repercusiones que está haciendo en cuestiones de química teórica, pero también en enseñanza de la química. Y precisamente para allá va enfocada esta plática, debido a que más allá de hacer investigación, que también es muy relevante, muy importante y por supuesto tiene una implicación muy directa en diferentes áreas, me gustaría mucho que lo viéramos desde el punto de vista de la generación de conocimiento científico y no necesariamente de partir de un posgrado, que también, por supuesto, que tiene implicaciones directas en ello. Sin embargo, a la hora de la aplicación en ciertas materias que los estudiantes de licenciatura llevan, me parece a mí que la química computacional es un soporte muy interesante y que proporciona una visión diferente acerca de lo que son esas materias, debido precisamente a que, bueno, todos sabemos que el aprendizaje debe ser significativo para que se lleve a cabo. El estudiante manipula de alguna manera, por decirlo metafóricamente, en una computadora, diversas moléculas, diversas teorías, diversas cuestiones que se van interconectando entre sí, de manera que llegan a las materias en donde se imparte tal o cual disciplina específica, y el estudiante ya tiene un referente, precisamente a que lo manejó desde una computadora. Y bueno, pues todos sabemos que estas generaciones nuevas básicamente nacen ya sin torta, pero con software bajo el brazo. Por lo tanto, creo que eso hace mucho más significativo el aprendizaje para ellos. Es un poquito complicado bueno, ha habido una evolución en la impartición de esta materia.
Un servidor fue quien lo propuso hace ya algunos años en la UACJ, este curso en específico. Y bueno, la historia que lleva esta materia es, yo la pedía como un complemento de ciertos cursos que también estaba haciendo referencia a ellos, que era básicamente lo que era la mecánica estadística, la mecánica cuántica y materias afines. Entonces yo lo proponía como para los últimos semestres como una materia optativa. Debo hacer el comentario que en el departamento se decidió que fuera más o menos para tercer, cuarto semestre, como una materia obligatoria y que iba a sustituir una materia de introducción a la informática. Entonces, dadas las circunstancias, hubo la necesidad de hacer una adecuación de los contenidos de la materia y, por supuesto, también de las prácticas de laboratorio y todo lo que fueron los referentes de las mismas prácticas, como para que un estudiante de segundo, tercero, cuarto tuviera algunas referencias con los cuales ya pudiera hacer alguna conexión con lo que estaba haciendo en la materia. Entonces, esa es la razón por la cual, la siguiente, por favor. En la actualidad, la materia se imparte en las dos carreras de química y de UFB, y en este caso, lo que empezamos a determinar es precisamente que el estudiante tenga un referente de lo que es la química computacional. Y aquí, más que una ciencia pura o una disciplina como tal, yo la manejaría como un conjunto de disciplinas. Precisamente haciendo eco del hecho de que estaba sustituyendo una materia que era puramente informática, tuvimos que hacer algunas adecuaciones para que una introducción informática fuera parte del conocimiento que se iba a generar en esta materia. Por supuesto, y pues todos ustedes lo saben, realmente esto es una materia que debería de llevar bases de química teórica, de algoritmos matemáticos, de programación, de estadística, de interfaces gráficas, de métodos de modelación, de informática en general, o sea que debe de ser ya una materia que concatena una serie de conocimientos que el estudiante trae si verdaderamente queremos darle un potencial como debería. Entonces, ¿por qué? Pues porque estamos hablando de modelación molecular, estamos hablando de procesos relacionados con la modelación molecular, pero además de determinación de propiedades estructurales con esos modelos, de propiedades termodinámicas, de propiedades de reacción. Entonces, este tipo de conocimiento, si verdaderamente lo manejáramos como al nivel de un posgrado, de los últimos semestres de una carrera, sí requeriría un background muy pesado para un estudiante. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo después de las adecuaciones, hemos visto que realmente tiene muchas ventajas que el estudiante empiece a manejar este tipo de software desde el principio de su carrera. Claro, requiere adecuaciones, requiere ciertos conocimientos que se dan en forma de pequeñas cápsulas, incluso dentro de la materia, pero sí es muy útil porque ya el estudiante, y me lo han comentado estudiantes que han ido saliendo de la carrera, me comentan lo mismo. Profe, al final, ya cuando llevé química orgánica, cuando llevé bioquímica, cuando llevé fisicoquímica, como que empezaba a hacer clic ciertos conocimientos que estaba yo obteniendo en la materia, entonces eso me dio mucho gusto. Me parece que eso nos confirma que es una buena oportunidad para las carreras afines, tener una materia de química computacional en los primeros semestres, independientemente que posteriormente ya un estudiante que pueda involucrarse más en química teórica, pues requiera otros tipos de herramientas, ¿no? La que sigue, por favor. Es por eso que la estructura que se dio a cabo en el curso de química computacional aquí en la UACJ actualmente tiene 3 áreas específicas, que son más bien 3 unidades que nosotros manejamos. La primera son los principios de informática. Sí tuvimos que recuperar ciertos principios para que el estudiante no empezara desde cero, para que el estudiante uniformizara ciertos conocimientos que requería, sobre todo en el área de la computación. Así, por lo tanto, empezamos con cierta informática básica. Por ejemplo, desde el punto de que era un navegador, que era un buscador, que era un sistema operativo, qué compone una computadora, los tipos de computadoras que existen,
la importancia que tiene dentro del procesamiento, todo lo que es el CPU, el GPU, todo lo que son los microprocesadores, pero además de eso, empezamos a dar un pequeño saltito, porque empezamos a dar algunas nociones de supercómputo, por ejemplo, que no es otra cosa más que un escalamiento a nivel macro de lo que es una computadora personal, claro, con el referente de software, pero sobre todo con ciertos componentes de computación en paralelo. Entonces, si bien no hacemos ejercicios como tal, ya el estudiante tiene de alguna forma la teoría acerca de cómo es que se realizan muchos de los cálculos de supercómputo que se llevan a cabo, cómo se realizan las supercomputadoras, cómo se comunica el estudiante o el investigador con las supercomputadoras, y de esta manera el estudiante ya empieza a relacionar lo que es su computadora personal con lo que es el escalamiento para que estos cálculos puedan llevarse a cabo, pero además acerca de la complejidad de los que involucran los cálculos que se están llevando a cabo en supercómputo y por lo tanto en química teórica y por lo tanto en química computacional. Un enfoque muy, muy especial que hacemos nosotros dentro de los principios de la informática es acerca de Linux, lo cual nos lleva a los sistemas de software libre. El estudiante generalmente no tiene un contacto directo, perdón, tengo aquí. Si gusta, ahorita le contesto su pregunta, discúlpeme, la acabo de leer. El estudiante generalmente no tiene un contacto directo con lo que es software libre, o al menos no tiene el conocimiento de que lo tiene. Pero además que es toda una revolución dentro del software. Y no es una revolución nueva, es una revolución que, si bien se ha acelerado con el tiempo, realmente en este momento nosotros tenemos software libre prácticamente en todas las áreas del conocimiento. De hecho, algo que generalmente sorprende mucho a los estudiantes es que se enteren de que generalmente ellos traen un software libre en su teléfono, que no es otra cosa más que los sistemas operativos que se generan con una serie de marcas de teléfonos, principalmente con el sistema operativo Android, lo cual nos permite además darles algunos bosquejos de lo que es la ciberseguridad, de lo que es cómo se organiza un teléfono celular, porque hay dos diferentes vertientes en la actualidad que son los que llevan sistemas Android, los que llevan sistemas iOS, las ventajas de cada uno de ellos, pero además todas las capas de software que los sistemas Android llevan y por lo que les da cierta manipulación de las características del teléfono, pero también los riesgos de ciberseguridad que eso conlleva, el manejo de la memoria y demás. Entonces, eso nos permite además que el estudiante empiece a visualizar la dificultad que lleva la comunicación entre una supercomputadora, por ejemplo, o una computadora con un mainframe, con un cerebro centralizado, y la comunicación que tiene que tener con los diferentes sistemas, instituciones, las diferentes cuentas de los investigadores, de los mismos estudiantes, los cuales no nada más es en química teórica, sino que hay una diversidad de áreas en las cuales se requiere un cómputo de alto nivel, y que la ventaja que ahora tenemos es que gracias a esos tipos de sistemas de comunicación con las computadoras, con la computación en paralelo, nosotros podemos estar a una distancia lejana del centro donde encuentra el equipo de cómputo, pero pueden llevar a cabo determinados cálculos o determinadas análisis de los datos que ellos conlleven. Estamos hablando no nada más de química teórica, sino de cambio climático, estamos hablando de biotecnología, estamos hablando de ciencias de los materiales, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esto en los primeros semestres le abre el panorama al estudiante acerca de la vastedad del conocimiento científico que realmente se le puede abrir si el estudiante adquiere conocimiento de las herramientas. Posteriormente hacemos un análisis de lo que es el principio de modelado. Por supuesto que esto conlleva conocimientos de algoritmos estadísticos, incluso de manejo de determinados lenguajes de programación, pero le damos una noción de qué es un modelo, de qué relaciones tienen matemáticamente hablando las variables, qué es una variable, cómo ponerle los límites a ese modelo,
cosa que se me hace muy importante porque cuando el estudiante empieza a utilizar diferentes ejemplos de determinadas teorías de modelación, se da cuenta de lo complejo que puede ser desde el principio establecer los límites de un problema, del área que sea, ¿no? Entonces, el estudiante empieza a ver que la matemática básica que recibieron y que siguen recibiendo en su carrera, pues tiene una razón de ser y tiene una razón por la cual hay una serie de fórmulas matemáticas, ecuaciones matemáticas en sus libros que relacionan fenómenos naturales muchas veces o fenómenos industriales o fenómenos medioambientales, lo que sea, de manera de que el estudiante empieza a ver, para esto sirven los modelos. Hacemos algunas aplicaciones generales y aquí me ha dado buen resultado enfocarme en una teoría en especial que creo que todos los que hayan cursado alguna materia de medio ambiente o que hayan tenido algún trabajo de investigación en medio ambiente recordarán un libro que se llama Los límites del crecimiento, en la cual se desarrolló por el Instituto Tecnológico de Massachusetts lo que fue la teoría de dinámica de sistemas, en el cual le damos algunos ejemplos de uso y los combinamos a que ellos hagan sus propios modelos, ya utilizando, por ejemplo, ecuaciones químicas. Específicamente, un ejercicio que generalmente les ponemos es que ellos traten de modelar la ecuación de Henderson-Hasselbalch de manera muy sencilla, de manera muy poco ortodoxa, si ustedes lo quieren ver así, para que el estudiante entienda de dónde vienen las variables y cómo se interrelacionan. Entonces, el estudiante empieza a hablar de bucles, de diagramas, empieza a ver la retroalimentación de determinados parámetros para el modelo central. Entonces, creo que eso le da un panorama bastante amplio al estudiante de lo que puede ser un modelo. Posteriormente, ya para terminar, nosotros trabajamos con un poquito de modelado molecular. En esto lo que hacemos y que dio buen resultado y que actualmente lo podemos utilizar como un demo o como una aplicación de celular, utilizamos una interfaz gráfica, un software que se instala en un servidor de la universidad, que es el software WebMO, que MO significa de Molecular Orbitals, y que es un software muy poderoso, que puede realizar diferentes cálculos, tanto de conformación en el espacio de la molécula, como cálculos estructurales, por ejemplo, lo que son los ángulos, lo que son las distancias, las distancias de los enlaces. Puede determinar algunas cuestiones, por ejemplo, de lo que es la capacidad electrostática que tiene una molécula en determinado, pero además puede abrir la puerta para otro tipo de teorías. Por ejemplo, algo que ya lo quitamos un poquito del programa, pero que estamos analizando la manera de hacer alguna otra práctica un poquito más sencilla, son lo que son las aproximaciones cuánticas. Entonces, al estudiante se le puede hablar acerca de las aproximaciones Born-Oppenheimer, de los métodos Hartree-Fock, de los métodos de combinación lineal de orbitales atómicos, lo cual da a pie a que empecemos a hablar de orbitales atómicos, de orbitales moleculares, de cómo de alguna u otra manera los cálculos matemáticos empiezan a hacer aproximaciones por medio de cálculos gaussianos, por ejemplo, para determinar cómo serían los orbitales atómicos que hay alrededor de átomos muy sencillos, generalmente, obviamente, pues el átomo de hidrógeno principalmente, ¿no? Posteriormente también pudiera abrir la puerta acerca de lo que son los modelos de estructura electrónica, lo que son el enlace químico. Y aquí algo que a mí desde el principio me llamó mucho la atención, que podemos relacionarlo, por ejemplo, con la teoría del orbital molecular, pero además con otro tipo de teorías, por ejemplo, la repulsión de pares de electrones en capa de valencia, de manera que el estudiante hace una pregunta muy interesante. El estudiante en muchas materias está acostumbrado a que es el químico de los electrones de valencia. Sin embargo, ¿qué pasa con el resto de los electrones que hay en las moléculas? ¿Qué pasa con la conformación en el espacio de las moléculas? ¿Qué sucede si en un momento determinado la molécula que nosotros lo plasmamos en un papel, lo vemos tridimensionalmente? Todos nosotros hemos llevado en química orgánica, por ejemplo, estereoquímica, empezamos a ver proyecciones de Newman, empezamos a ver todo lo que son las conformaciones cis, trans. Sin embargo, eso tiene una implicación.
porque no necesariamente tiene las mismas propiedades. Entonces, uno puede empezar a hablar, por ejemplo, de lo que son los estados de transición en orgánica. Entonces, eso, por ejemplo, lo vemos con una sustitución nucleofílica alifática, y vemos lo que es un modelo de transición. Pero además, algo bien interesante que para mi gusto nos da una información muy, muy clara, porque nos la enseña en el modelo, es acerca, por ejemplo, de lo que es la teoría de la energía general o la energía estérica de una molécula, de cómo, por ejemplo, una conformación cis, una conformación trans, de alguna u otra manera, conllevan estados energéticos diferentes. Entonces, el estudiante se da una idea de que los electrones que hay alrededor de la molécula tienen un papel, y un papel importante. Entonces, y aprovechando el viaje, a los estudiantes se les puede hacer una relación con respecto a, ok, ¿qué pasa conforme el electrón se va acercando al átomo del núcleo? Perdón, para el núcleo del átomo, perdón. ¿Qué ocurre? Bueno, pues hay implicaciones energéticas que le dan características diferentes al análisis. Y para eso, por ejemplo, hablamos de la teoría del luz síncrotrón un poquitito. Les hablamos de las fuentes de alta energía, en la cual se determinan un montón de propiedades de las moléculas, no solamente moléculas libres como tal, sino también dentro de algún proceso o algún cuerpo o alguna matriz diferente. Entonces el estudiante empieza a abrirle el panorama también en el sentido de que, por ejemplo, si hablamos de plomo en sangre o plomo en hueso, plomo en los dientes, ya el estudiante pudiera saber, bueno, pues con alta energía nosotros podemos saber el estado de oxidación del plomo, el cual no necesariamente tiene la misma toxicidad, dependiendo mucho del estado de oxidación. Entonces, el estudiante empieza a relacionar con otras materias y empieza a tener la posibilidad incluso de elegir algunas tesis. De manera que puede abrirle la curiosidad al estudiante con respecto a ello, ¿no? Entonces, a mí algo que siempre me ha preocupado, no digo que ese sea el objetivo, porque no lo es, de nuestras instituciones, pero a mí me preocupa muchísimo que al estudiante conforme va aumentando la carga de materias optativas o que vaya encasillándose en un área específica, vaya determinando, bueno, pues yo soy químico, pues yo voy a un laboratorio de calidad, o yo voy a un laboratorio de clínico, o lo que sea. Cuando es al contrario, yo pienso que este tipo de materias les abre el panorama para que el estudiante empiece a ver que hay muchas, pero muchas más áreas diferentes en las cuales puede enfocarse, no solamente con su tesis, sino que también como área profesional. Entonces, a mí llama muchísimo la atención y me ha gustado mucho cómo el estudiante empieza a hacerse preguntas y empieza a tratar de contestárselas basados en las teorías que tenemos aquí. Se da cuenta de que su formación tiene huecos y esos huecos el estudiante los puede ir cumpliendo tanto en otras materias como por su propia cuenta, ¿no? Ya se le deja la posibilidad al estudiante para que eso suceda. La siguiente, por favor. Por ejemplo, este es un caso específico, un modelo poblacional en lo que es la teoría de dinámica de sistemas. De la teoría de la dinámica de sistemas es una teoría que se utiliza mucho en cuestiones económicas, en cuestiones medioambientales, en cuestiones industriales. En ellas se habla mucho del papel de la retroalimentación en los sistemas. Entonces, con un modelo muy sencillo, por ejemplo, el modelo poblacional, nosotros podemos hacerle entender al estudiante acerca de lo que es los porcentajes de crecimiento y la importancia que tiene la acumulación de dichos porcentajes. Le puede hacer entender la relación matemática que existe entre una variable y otra dentro del mismo modelo, la complejidad que lleva a cabo un modelo, pero además la importancia de que la modelación tenga que ser de lo más sencillo hacia lo más complejo y no al revés. Una tendencia que tenemos todos los seres humanos es de que no se me vaya nada, todas las variables posibles, todas las interacciones posibles, las metemos a un modelo primero para poder entenderlo. Y creo que esto les da la opción de que es al revés. Empezamos con un modelo muy sencillo y empezamos, estas interacciones de estas variables entonces conllevan este tipo de resultados. Por lo tanto, nosotros podemos determinar que en un momento dado ese modelo necesita cambios y necesita
adecuarse y necesita agregarle ciertas variables y ciertos procedimientos y se va haciendo mucho, mucho más complejo. Entonces el estudiante entiende, de hecho, aquí me gusta mucho este tipo de modelos porque, por ejemplo, se les habla acerca del interés acumulativo, porque el interés acumulativo hace que crezcan los sistemas de manera increíblemente alta. Y no nada más hablando de poblaciones, hablamos de tarjetas de crédito, hablamos de sistemas de ahorro para el retiro, y el estudiante incluso se lleva una formación extra ahí, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, esta es la interfaz gráfica WebMO de las que les comentaba y estamos hablando exclusivamente de lo que se puede hacer en una aplicación de celular. La pueden bajar para Android, la pueden bajar para iOS, donde el estudiante puede en un momento dado determinar, construir la molécula, primero que nada, que entienda que la molécula tiene que ser mecánicamente correcta para que no haya energía extérica extra en la molécula, de manera de que sea viable. Entonces el estudiante empieza, por ejemplo, el de QFB, empieza a ver cómo los fármacos se empiezan a crear basados en este tipo de modelación. Claro, empezamos con moléculas muy sencillas, no tenemos una capacidad de cómputo muy elevada. Los servidores, bueno, tienen una conexión directa con las computadoras, ¿verdad? Pero pues, dependen también de la capacidad que tengan los equipos, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, el estudiante puede ver potenciales electrostáticos, puede ver nubes de electrones, puede determinar ángulos en las moléculas, puede determinar las distancias de los enlaces covalentes. La siguiente, por favor. Puede en un momento utilizar el demo anteriormente teníamos el software, pero tuvimos un problema con Java. Entonces Java es el software que permite el que se plasme la molécula de manera espacial como una figura. Entonces lo que hicimos, pues se puede utilizar los demos. En los demos podemos empezar a visualizar lo que es un orbital molecular, lo que son las energías que cada uno de los orbitales moleculares que conforman la molécula puede requerir. Y por lo tanto, la siguiente, por favor. Puede, por ejemplo, construir un modelo. Aquí no pude grabar el video, les pido una disculpa, pero puede construir un modelo muy sencillo en el cual, por medio de la rotación, del enlace covalente y todo lo que es la relación de los átomos de hidrógeno, por ejemplo, una molécula de etano, hace que lleve la molécula a su conformación para que se modifique. Y esto hace que tenga mayor energía el sistema o menor energía el sistema. Entonces, con estas gráficas, el estudiante puede empezar a ver la molécula de forma eclipsada, tiene máxima energía, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que aquí hay una interacción estérica entre los átomos de hidrógeno que rodean a los diferentes carbonos. Y si la molécula sigue girando, por ejemplo, para que su conformación sea más estable, entonces pasa a un estado de mínima energía, y así sucesivamente. Esto se puede hacer con diferentes moléculas, de diferentes formatos, pueden hacer su propio video y demás. Lo interesante de es que es una interfaz gráfica, lo que les comentaba. En esa interfaz gráfica, lo que se puede hacer es que en el sistema que esté resguardado este software, se pueden instalar otros software que pueden ser gratuitos, software libre, y pueden ser también de paga. Pues se pueden manejar, por ejemplo, un software tipo Gaussian, que es un software muy caro, un tipo Schrödinger, que es todavía más caro, pero también se puede manejar, por ejemplo, con software como Tinker, que es para las estructuras de las moléculas, con un MOPAC, por ejemplo, que hace algunos cálculos semiempíricos, o con un WChem o un GAMES, que son gratuitos todos y que ya conllevan teorías un poquito más elevadas, por ejemplo, pues con lo que es los métodos Ab-initio. Entonces, en un momento dado, la curva de aprendizaje para el estudiante es mucho menor, porque el estudiante alimenta los datos, mete los parámetros, en lo que es el servidor de la UACJ hace el cálculo y le devuelve el resultado. Entonces, para no meterse tanto en las versiones de los software, en los cambios, pero sobre todo en el pago de los software como tal, esto es sumamente interesante y sumamente interactivo y nos permite reducir esa curva de aprendizaje de la que mencionaba hace un momento. La siguiente, por favor.
Hay otro caso, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, que es la combinación lineal de orbitales atómicos, que ya una vez que el estudiante entiende que es un orbital atómico, la importancia que tiene, ese caminito energético que significa, en un momento dado puede ser en una hoja sencilla de Excel, algunos cálculos para que el estudiante entienda entonces lo que es la combinación lineal de ellos, que por medio de orbitales tipo Gaussian, al estudiante obviamente se le hace una relación acerca de lo que son los orbitales tipo Slater, los tipos Gaussian. El estudiante entiende que conforme se va aceptando los electrones al núcleo, va teniendo comportamientos diferentes. Y como son cálculos muy complicados, lo que se hace es que se combinan linealmente diferentes tipos de orbitales atómicos. De esa forma, varios orbitales tipo Gaussian, que son mucho más sencillos del cálculo, conforman un orbital que ya se puede considerar la forma de un tipo Slater. Obviamente, pues esto conlleva análisis teórico bastante más elevado. Yo no soy químico teórico, no me atrevo a decir que soy experto en mecánica cuántica, pero bueno, estamos tratando de que el estudiante tenga algunas nociones de lo que se realiza, porque el estudiante ve un libro y ve una serie de fórmulas y ecuaciones matemáticas y de repente dice, bueno, ¿y a mí qué? ¿Esto qué significa en mi vida? ¿Qué de alguna u otra manera, pues consulto el libro y pues aplico la fórmula y ya? Bueno, pero ¿de dónde viene la fórmula? ¿De dónde viene la disquisición teórica para llegar a esa fórmula? ¿Por qué los parámetros cambian? ¿Por qué en un momento dado la complejidad de una molécula hace que los cálculos sean muy diferentes? ¿Cómo le hacemos para hacer una conformación en el espacio de una molécula, una biomolécula, por ejemplo? Sí, esto ya le abre la puerta a la bioinformática en un momento dado que alguien quiera seguir con biología molecular, con biotecnología y demás. Entonces, bueno, es un poquito complicado, pero se le hace la lucha. La siguiente, por favor. Bueno, pues yo les agradezco mucho. Espero que esto haya dado un panorama muy general de lo que puede hacerse en química computacional. Por supuesto, insisto, pues depende muchísimo del nivel de los estudiantes del semestre en el cual el estudiante esté involucrado, de la capacidad que tenga basado en los conocimientos previos y demás, pero creo que de alguna u otra manera esto permite que el estudiante empiece a generar su propio conocimiento y empiece a relacionar herramientas que no necesariamente conocía con esa utilización, pero que utiliza todos los días. Porque de alguna u otra manera el estudiante pues usa interfaces gráficas, utiliza celulares, sabe un poquito acerca de los sistemas operativos, o debería saber, sabe un poquito de lo que ocurre, por ejemplo, cuando lleva una interfaz gráfica muy poderosa con tarjetas gráficas de alto nivel, cuando juega, por ejemplo, juegos en línea y demás, ¿no? Los juegos en línea, ¿qué significa? La latencia de su internet, por ejemplo, de la importancia que tiene la subida y la bajada en la banda ancha, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que es útil, creo que por supuesto es mejorable, por supuesto, dependiendo de los recursos que cada institución tenga, pues se le puede sacar más o menos jugo, pero creo que es algo que vale mucho la pena invertirle para que se lleve a cabo con nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Delgado. Un placer volverlo a saludar. Muy interesante su plática. Un placer estar aquí con usted. Entonces, tenemos algunas preguntas y unos minutos para las preguntas. No sé si alguien quiere hacerle una pregunta al doctor Delgado. Vi una mano levantada. Adelante. En lo que está la otra pregunta, están preguntando, doctor, que cómo se pueden adquirir los diferentes software de química. Pues ahora sí que, como mencionaba, ¿no? Depende muchísimo de la capacidad económica de las instituciones. Sin embargo, hay muchos software que son gratis. Por ejemplo, hay uno que se llama Tinker, que decía ahorita, que determina lo que es la capacidad de la estructura molecular para hacer cálculo de enlaces covalentes y sus distancias, para hacer cálculos de ángulos, para armar la molécula, porque el estudiante cuando arma una molécula en el espacio en un software, lo que necesita es hacer un arreglo mecánico de la molécula. Entonces, de manera de que
el software calcula, bueno, si son dos carbonos unidos por un enlace, bueno, debe de tener tal distancia, debe de tener tales ángulos y demás, y rearregla la molécula. Hay otro, por ejemplo, por un cálculos semiempíricos, que son cálculos muy sencillos, comparados con otros, como los ab initio. Por ejemplo, lo que es el software Mopac, que también se puede bajar de la red. Otros, por ejemplo, el GAMES es uno muy usado para cálculos ab initio. Sin embargo, la problemática que tenemos con esta es la curva de aprendizaje. Y otro problema que tenemos es el asunto del software. Varios de estos softwares, hay versiones para Linux y hay versiones, por ejemplo, para PC. Generalmente para Mac no hay. Entonces tenemos que buscar la manera de que se puedan instalar en una computadora. Esto conlleva recursos, se requiere personal, a veces se requiere personal especializado en informática para ese tipo de apoyo y demás. Claro, hay software como Materials Studio, hay software como Gaussian, que tiene versiones de paga pues bien bonitas, ¿no? Con una interfaz bien clara, bien bonita. El estudiante nada más mete datos y básicamente sale, ¿no? Pero pues eso ya conlleva un costo, lleva un costo de más de $6,000, por ejemplo, $6,000, $7,000 una licencia. Sin embargo, por ejemplo, WebMO, que es la interfaz gráfica de la que les comentaba, nosotros en el departamento se compró ese software hace algunos años, actualmente ya está desactualizado, costó como $20,000. Sin embargo, el estudiante puede meterse a lo que son los demo de WebMO, hay ligas para eso. Y el estudiante, la única diferencia que hay es de que el poder de cómputo está muy limitado. O sea, el software corre los proyectos, le llaman los proyectos, pero nada más aquellos que pueda hacer en medio minuto. ¿Por qué hago esto? Porque las iteraciones matemáticas muchas veces conllevan mucho más de medio minuto. Pero bueno, para moléculas muy sencillas, pues un demo de WebMO funciona perfectamente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengamos de los compañeros que nos acompañan ahorita? Todo quedó claro, doctor Delgado. Muy bien. El doctor Emiliano Zapata. Adelante, doctor. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, bueno, Sí, muchas doctor. gracias, doctora Katia. Felicitarte, doctor Delgado, por tu ponencia. Gracias. Y sobre todo confirmar todo lo que has dicho. Uno de los grandes problemas en la enseñanza, sobre todo cuando se está viendo la teoría estructural, por allá en Química Orgánica 1 y a lo mejor en la 2, es justamente cómo imaginarse esa estereoquímica en una molécula. Cómo comprender la teoría de orbitales atómicos o moleculares. Sin duda, esto es una herramienta que apoya en gran medida lo que uno a veces tiene como limitante ahí en dos dimensiones, ¿verdad? Entonces, eso es un aliado, seguro. Fácilmente, ¿verdad? Y sin temor a equivocarme, es algo que deberíamos de intentar cada vez más, quienes estamos al frente de un grupo en estas materias también. Entonces, felicitaciones, doctor Delgado, y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? Muy bien. Me voy a permitir compartir la pantalla. ¿Se observa? Sí, doctora. ¿Sí? Muy bien. Pues a nombre de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Química AC, otorga el presente reconocimiento al doctor Marcos Delgado Ríos por su valiosa ponencia titulada La química computacional como apoyo a la generación de conocimiento científico. En la 25ª Conferencia Nacional de Facultades y Escuelas de Química AC, llevadas a cabo del 15 al 17 de noviembre del 2023. La química computacional para innovar en ciencia y tecnología, y lo firma nuestro presidente, el doctor Emiliano Zapata. ¿Sabes? Muchas gracias, doctor Delgado, y esperamos que
esta conferencia, nos pueda volver a seguir acompañando usted en otro de los eventos que organiza la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Química. Con todo gusto, muchas gracias, doctora Carrasco, doctor Zapata, muchas gracias a la ANFEQI y aquí estamos a la orden. Gracias, doctor. Un placer saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a todos y los invitamos a nuestra siguiente conferencia en unos minutos más. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.